Dios le bendiga, hermano. Ya estamos reunidos en esta mañana de un nuevo devocional. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía. En este momento que nos reunimos como cada mañana, deme un chancecito para poder aparecer en cámara. Amén. Así que le damos la bienvenida mientras usted se va acomodando, mientras usted va compartiendo también este mensaje. Le damos la bienvenida y estamos 1, 2, 3 al aire. Dios le bendiga, hermanos. Gracias ya por estar en sintonía en esta nueva mañana. Déjeme ver si todo está bien aquí. Amén. Siempre le recordamos los saludos de nuestros pastores Germán y Gabriela Martínez y de toda la congregación de la Iglesia Obra de Miami. Así que en esta mañana, antes de comenzar, ¿qué les parece que nos pongamos de acuerdo y oremos para poner este devocional delante de la presencia del Señor? Ya con papel y lápiz, si usted está trabajando, vamos a seguir en la línea de lo que hemos visto esta semana, así que traemos un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a orar. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por la nueva oportunidad que tú nos das de presentarnos delante de tu presencia. Y en esta hora, Señor, como siempre, te pedimos que tú nos perdones de todas nuestras faltas y nuestros pecados, sabiendo que todos los días nosotros fallamos y que todos los días tenemos que venir delante de ti a rogar por tu misericordia, que tu mano de bondad, Señor, sea sobre nosotros y que tu sangre preciosa, Padre, nos limpie de toda maldad. En esta hora disponemos nuestro corazón para la palabra que tú nos traes esta mañana y que sea el Espíritu Santo, mi Dios, obrando en nosotros, que seamos buena tierra, una tierra fértil para dar, Señor, frutos de dignos arrepentimiento, Padre. Y en esta hora recibe desde ya toda la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Y como siempre te pido, Señor, que tú me derrames, me des de la gracia y el favor que me hace falta para exponer, Señor, este devocional. Me entrego, Señor, en tus manos y sé tú, Señor, poniendo guarda en mi boca para solamente hablar las palabras que al Espíritu conviene. Que sean tus ángeles, Señor, acampando alrededor de los que te temen, de este pueblo, Señor, que viene delante de tu presencia, Padre. Y desde ya, mi Dios, nos rendimos delante de ti, dándote toda la gloria y la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que vamos primeramente a darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias porque cada mañana usted se acerca en este devocional con la intención. Si usted está aquí sintonizándonos es con la intención que usted tiene de aprender y nosotros estamos dispuestos de traer esa palabra y ser usados en las manos del Señor, ser esas vasijas en las manos del Señor. Así que lo más que nosotros tenemos que estar dispuestos es disponer nuestro corazón, como decía Daniel. Hoy vamos a seguir, pero el tema de hoy es soberbia versus humildad. Ya hemos visto durante esta semana, durante estos días, el significado de la soberbia. Hemos visto que afecta hasta nuestras relaciones interpersonales. Dios nos mira de lejos cuando somos soberbios, que es la primera cosa que a nosotros nos debe de preocupar, porque cuando tenemos este pecado o esta actitud, esta obra de la carne en nosotros, muchas veces nosotros estamos ciegos, pero también nosotros debemos ser consecuentes de pedirle al Espíritu Santo en las áreas donde nosotros no vemos. Porque se acuerda que hablábamos tiempo atrás sobre los puntos ciegos. Hay unos puntos ciegos que nosotros no sabemos que los tenemos, es como el carro. Se acuerda que le daba el ejemplo que muchas veces hay una parte del carro donde nosotros no podemos ver por el espejo, y así nos pasa a nosotros como humanos, que muchas veces tenemos esos puntos ciegos, los cuales no vemos las carencias que nosotros tenemos. Así que, pero qué mejor el Espíritu Santo. Por eso decía el Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiará, les enseñará. Así que, siendo Él nuestro guía y nuestro maestro, cuando usted ora y le pide al Señor, Señor, trata conmigo, Señor, cambia esta área de mí, Señor, muéstrame lo que yo debo de cambiar.
va a llegar un momento que sus oraciones llegan al trono de la gracia, porque es ese incienso que sube delante de la presencia del Señor. Y va a haber un remecimiento sobre nuestras vidas, porque nosotros no vamos a caminar igual. Hablaba con una hermana y le decía, claro que hay una diferencia dentro de la iglesia. Y no es que uno haga la diferencia. ¿En qué sentido? Con la gente. Sino que uno muchas veces no se explica, o no entendía ella, por qué hay cristianos todavía que batallan en muchas cosas. Y hablábamos de lo que era la salvación, y una persona salva y una persona consagrada. Cuando hay una consagración, un apartamiento, una separación, es algo diferente que solamente ser salvo. Por eso muchas veces nosotros seguimos lidiando con muchas cosas. También cabe decir que la persona que toma la decisión de reconocer que tenemos que cambiar, que hay muchas áreas que nosotros no nos vemos, pero muchas veces esas actitudes caen mal a nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, o simplemente y llanamente la gente se separa de uno. Así que en esas cosas nosotros debemos empezar a meditar, porque una de las cosas que nuestra pastora nos ha enseñado dice que no es bueno que estemos solos. Hay momentos que son buenas las soledades, pero no en todo momento que nosotros estemos solos. A veces somos muy ermitaños, muy huraños. Acuérdense que también la amargura es una de las cosas que separa a la gente de nosotras, porque los aparta. Así como nosotros no veíamos que estábamos amargados hasta que vino la iluminación del Espíritu Santo, y también cuando usted se ministra y habla sobre esas áreas en las cuales usted tiene dificultades, el Espíritu Santo va a empezar a obrar en usted, y el Espíritu Santo lo va a empezar a mostrar. Por eso cuando usted ve sus pecados, es como verlos en un espejo cara a cara, viene ese compungimiento delante de la presencia del Señor. Si hoy día estamos hasta aquí, si Dios nos ha permitido en este viaje de las crónicas de nuestras vidas, estar a este momento donde hemos vivido esta pandemia, donde hemos estado recluidos en casa, donde hemos experimentado un montón de emociones, donde hemos aprendido a sobrevivir, donde también hemos aprendido a depender de Dios ante todas las circunstancias. Porque déjeme decirle, muchas veces es muy fácil decir yo dependo de Dios cuando uno tiene un trabajo, cuando tiene uno dinero, cuando no tiene uno necesidades. Más sin embargo, cuando Dios viene a traer esta pandemia a nivel mundial, vienen a ser remecidos todas nuestras creencias, nuestra confianza. Y muchos fueron remecidos en la confianza que tenían al Señor. Y ahí vinieron a desatarse un montón de cosas, ¿no? Porque Dios viene a sacar todo lo que a Él no le agrada. Y dentro de esta pandemia el Señor vino a limpiar. Por eso es que es importante cuando nosotros empezamos, ahí donde usted está, aquí donde nosotros estamos, como siempre le decimos, los que traemos la palabra somos los primeros que aprendemos, somos los primeros que somos ministrados, somos el Espíritu Santo hablándonos en las áreas donde nosotros tenemos que cambiar. Porque todos, aunque nosotros traigamos la palabra, no significa que no tenemos que tener cambio. Claro que sí, yo creo que hasta más todavía, se nos exigirá más todavía. Por eso uno tiene que estar en una constante meditación en lo que he hecho mal, en lo que he hecho bien, en las cosas que estoy fallando, en las cosas que debemos de mejorar. Obviamente no vamos a ser perfectos, porque el único perfecto es Cristo, y el otro que se creía perfecto era el querubín, y de ahí mismo cayó. Así que perfecciones sin error no va a haber, vamos a seguir cometiendo errores. Más sin embargo, perfectos en la madurez, como dice la palabra, sí, porque nosotros no podemos quedarnos estáticos en nuestro crecimiento. Esto es como un bebé cuando está en la panza de la mamá, nace y se va desarrollando hasta que vuelve al ciclo otra vez. Va gestado, crece, nace, se desarrolla y empieza a entrar en años, ¿no? Cuando está niño, adolescente, joven adulto, anciano, y pues cuando vamos de nuevo a la presencia del Señor. Por eso nacemos para morir, porque cuando nacemos no paramos hasta que nos manda a llamar a nuestro Señor. Y dentro de todo este tiempo, caminando con el Señor y dejando que Él nos ministre, estas áreas donde nosotros muchas veces no las vemos, pero las podemos identificar. Ya es un tiempo donde nosotros podemos ir identificando. Ahora,
¿Se acuerda que le decía? Muchas veces nosotros no nos identificamos nosotros mismos. Muchas veces es más fácil identificar al otro, ¿no? En ver al otro, la falla que tiene. Eso es más fácil porque está enfrente tuyo. Tú no te puedes mirarte a ti mismo físicamente. Usted me está mirando a mí, pero yo no me puedo mirar directamente. Entonces, ahí es donde siempre nosotros tenemos que ver qué es lo que el Señor me tiene que decir a mí. ¿Dónde el Señor me está hablando a mí con respecto a esto? No lo que Él está hablando al otro, lo que me está hablando a mí. ¿Cuál es la área donde yo debo de bajar? ¿Cuál es la área que yo debo de entregar? Amén. Dice, y vimos el significado bíblico de la soberbia, pero quiero traerlo de nuevo para tener una connotación con lo que es la humildad. Dice el significado bíblico de soberbia. Se refiere a la altivez, prepotencia y ego que puede tener una persona. Se da cuando está de por medio la superioridad. Es alguien soberbio que no cree en la igualdad, que es incapaz de reconocer sus faltas, pues se cree un ser casi perfecto. Siempre le gusta sobresalir y lograr lo que se propone por encima de todo. Este es un significado bíblico de lo que es la soberbia. Ahora, ¿mucho hemos estado ahí? Claro que sí, porque la soberbia es algo que estaba intrínsecamente arraigado en muchos de nosotros. Ahora, no es malo, porque a veces lo llevamos al otro extremo, no es malo que usted quiera sobresalir en ciertas áreas, pero no puede ser como lo único para lo cual usted está aspirando, no puede ser eso. Tiene que haber un balance porque todo es un balance. Ahora, ¿el balance lo vamos adquiriendo? Claro que sí. Cuando uno se va centrando en la palabra. Por eso muchas veces cuando pedimos oración, Señor, dame de tu paz. Dice que cuando nosotros nos sumergimos en su palabra, la paz va a sumergirse en nosotros, porque es un espíritu, la palabra es un espíritu que empieza a recorrer tu ser interior y te empieza a llenar esos vacíos. El Espíritu Santo empieza a obrar en esos vacíos. Y también, muchas veces también tenemos que entender que la carne se antepone al espíritu, o sea, hay un choque entre la carne, los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Por eso muchas veces la gente también va a chocar con una persona que es muy espiritual a otra que es enteramente carnal. Obviamente va a haber un choque. Entonces, basado en esto, en lo que ya hemos aprendido, lo que es la soberbia, usted vaya apuntando y ore. Señor, muéstrame si yo soy altivo muchas veces hay gente que es altiva de pensamiento. Muéstrame, Señor, si yo tengo esta altivez de pensamiento. Muéstrame si soy prepotente. Muéstrame si soy egocéntrico, egocéntrica, narcisista. Muéstrame, Señor. Muéstrame si me creo superior. Esos aires de superioridad. Muéstrame, Señor. Muéstrame también si no creo en la igualdad con las personas. Muéstrame si soy incapaz de reconocer mis faltas. Muchas veces cuando se dice una falta a una persona, la persona termina defendiéndose, termina atacando, termina enojándose, termina discutiendo. Y todos debemos de aprender, porque esto no es solamente que a algunos les pasa, a muchos nos ha pasado que cuando hemos sido confrontados con una situación nos hemos puesto como gato panza arriba defendiéndonos, pero hasta más no poder, así como cuando el perro agarra el hueso y no lo suelta cuando uno se lo quiere arrancar del hocico, no lo suelta, así nosotros nos defendemos muchas veces. Entonces ahí tenemos un problema, porque a veces son cosas que son tan triviales y nosotros por trivialidades muchas veces no queremos ceder ni reconocer que nos hemos equivocado. Amén. Muchas veces también pídale al Señor: Padre, si yo he hecho algo en lo cual haya querido sobresalir con esa doble intención, muéstrame, porque el primer pensamiento de nosotros es no, claro que no, sino que nosotros hemos sido, hacemos las cosas y siempre decimos esto: Dios,
sabe mi corazón. Por consiguiente, como Dios sabe nuestro corazón que muchas veces está errado. Mire, muchas veces los hijos que nacen sin un padre, y lo digo por experiencia propia, uno quiere sobresalir para llamar la atención de ese padre, para demostrarle que podemos salir adelante. Entonces muchas veces intrínsecamente en nuestro corazón está el querer sobresalir por encima de los demás, para demostrarle a aquel que nos abandonó que nosotros valemos. Hasta que nosotros viene esa madurez en el Señor y nos hace entender la tan preciosa palabra que dice que a todos los que le recibieron, Él le dio el derecho de llegar a ser sus hijos y recibir esa paternidad de parte de Dios. Por eso, qué tan importante es cuando nosotros tenemos esa seguridad en la paternidad que Dios ha puesto sobre nosotros, el ADN que Él ha puesto de Él en nosotros. Amén. Espero que tenga su cafecito. Así que, qué importante es eso. Y hoy vamos a tratar sobre la soberbia versus humildad. Pero antes de pasar a la humildad, dice el Salmo 94:2, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Siempre habla Dios en su palabra que Él va a traer un merecido a los soberbios, aquellos que no doblegan su mano, ni su pie, ni su mente, ni su corazón. Dice Isaías 10:12, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez, porque la altivez y tanto el orgullo son la misma cosa. Por eso que es importante que nosotros siempre meditemos en estas áreas. Señor, yo soy altiva de pensamiento, me creo superior, más. Y a veces uno dice, no, claro que no. Pero las acciones muchas veces altivas nos dejan de notar que sí tenemos un problema. Por eso es importante como cuando nosotros tenemos a quien nuestro confidente, ¿no? Si usted está casada, que sea su esposo, y como siempre le digo, bueno, si le pregunta algo a su esposo, no termine peleándose con él, agarrándose de los, como yo digo, de los moños, sino que esté presto a escuchar lo que él tiene que decir. O a su pastora, su amiga íntima, y no lo tome como una crítica destructiva, sino una crítica constructiva en las áreas donde nosotros tenemos que rendir. Siempre hablamos con una amiga, bueno, si esta situación pasa constantemente, nosotros no debemos detener y pensar tanto en ella, en ella o en mí, ¿no? Ponernos a pensar y detenernos porque hay una área donde nosotros estamos chocando y cada una no ve. Así que eso nos da también la habilidad de poder rendirnos delante de la presencia del Señor primero y pensando para nosotros poder cambiar. Mire lo que dice Jeremías 13:9, dice, así dice el Señor, de la misma manera haré que se pudra la soberbia de Judá y la gran soberbia de Jerusalén. Ya este era un versículo bíblico que habíamos leído, porque no solamente habla la soberbia de Judá, sino la gran soberbia de Jerusalén. En Zacarías 9:6 dice, un pueblo bastardo habitará en Asdod y yo destruiré el orgullo de los filisteos. El Señor va a traer destrucción. El Señor aborrece la soberbia, el Señor le desagrada, el Señor nos mira de lejos. Por esa razón, yo tengo que tener al mejor escáner, que es el Espíritu Santo. Cuando usted va al médico y le hacen ciertos exámenes que son más rigurosos que otros. Mire, lo voy a contar como experiencia, ¿no? Muchas veces yo fui al ginecólogo para ver cómo estaba mi situación física y hormonal y todo pues lo que compete a la parte de la mujer en lo que es la fecundación. Y siempre me decían que estaba todo bien. Cuando tuve endometriosis, el Señor me sana de endometriosis y después uno de los médicos me dice, tú estás perfecta. Y bueno, ¿qué entiende usted por perfecto? Que no hay error ahí, ¿no? Entonces, el milagro del Señor también lo he experimentado. Pero hay exámenes
de exámenes y así lo pude constatar, esa es la palabra, constatar, cuando fui a ver un especialista en infertilidad. Y hay unos exámenes que se hacen que jamás en la vida yo los había escuchado. No tienen nada que ver con el Papa Nicolau, no tiene nada que ver con solamente con un examen de sangre, sino que son exámenes que son muchísimo más profundos. Y hay un examen que tiene que ver con la hormona, con cierta hormona, hasta te hacen el conteo de óvulos. Y te echan en la parte de abajo, en la parte del útero, te inyectan yodo en la parte de adentro y entonces con un escáner van viendo cómo ese color rojo, porque el yodo es rojo, va recorriendo toda la parte interna de la mujer, todo el útero, las trompas, para ver si hay alguna tapadura en las trompas, llegan hasta los ovarios y recorren todo eso. Entonces con un escáner ellos van viendo todo ese recorrido de esos líquidos. Cómo está la hormona mulleriana, creo que se dice así, no sé exactamente la pronunciación porque tampoco jamás la había escuchado. Entonces hay muchas cosas que nosotros, a nuestra simple vista, nosotros somos ignorantes de lo que nos pasa, porque son cosas que son muy internas. Asimismo, estas cosas es lo que hemos aprendido esta semana sobre la soberbia. ¿Y por qué le digo una cosa de la otra? Porque para ciertas cosas hay cosas que son evidentes que no, se ven a primera vista, pero hay cosas que son más profundas, que nosotros no las denotamos fácilmente. Como usted sabía de la hormona mulleriana. ¿Usted sabía que a la mujer se le puede hacer un conteo de óvulos? Nosotros sabemos, ¿no?, por enseñanza, que hay una cierta capacidad, una cierta cantidad de óvulos que la mujer tiene. ¿Usted sabía que una mujer hasta los 34 años puede guardar sus óvulos? ¿Cómo eso, guardar sus óvulos? Ir a un laboratorio para que le saquen los óvulos para poderlos fecundar un tiempo más adelante si es que no quiere quedar embarazada. Ya después de ese tiempo, ese periodo, es muy difícil porque los óvulos van también decayendo en calidad. No le pasa lo mismo al hombre, porque el hombre tiene más cantidad de espermatozoides que siempre va desarrollando que la mujer. Entonces hay muchas cosas que para nosotras como mujeres están más lejanas de información. Son cosas que son más profundas, y así mismo como son más profundas, así mismo yo me meto en esto y digo que hay cosas que nosotros, que son más profundas, las debemos de entregarla delante del Señor, porque Él nos pasa el escáner del Espíritu Santo, que llega hasta donde nosotros no podemos llegar, y Él, cuando usted ore y le pida a Él va a darle la respuesta en el tiempo adecuado. Amén. Dicho eso, y muchas mujeres que me están escuchando sobre la parte de la infertilidad, de la parte sobre, bueno, ese es un tema que yo creo que sería bueno también poderlo hablar en algunos momentos en otro programa. Amén. Hoy vamos a hablar de la humildad. Soberbia versus humildad. Dice la palabra del Señor. Vamos a Santiago 4:6. Santiago 4:6. Está después de Hebreos, Santiago. Está en el Nuevo Testamento. Y dice Santiago 4, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y este es un versículo bíblico que nosotros debemos de subrayarlo, de marcarlo, porque si Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esta es una cualidad que nosotros debemos empezar a desarrollar. Una cualidad, una actitud, porque muchas veces confundimos, y vamos a verlo también,
Que a veces vemos a una persona por cómo se viste que es humilde. Una persona que sea de un estrato social bajo y lo vemos humilde. Pero muchas veces las personas que tienen poco o que son económicamente que tienen poco, a veces son más orgullosos. Por eso no implica en cómo usted se vista. Porque la humildad, como las soberbias, son actitudes o comportamientos que nosotros los dejamos a la vista de todos. Y a veces no le ha pasado que usted puede regalarle algo a alguien y lo toma con desdén. Ah, gracias, y lo deja por ahí olvidado. Y uno dice, oh, no le conocía esa actitud. Usted hace lo mismo con otra persona y le regala algo, por muy mínimo que sea, ¿no? Y la persona tiene esa actitud de ser tan agradecido, de apreciar lo que usted le dio, de sentirse, bueno, apreciado, ¿no? Valga la redundancia. Y lo cuida, pero su actitud es diferente. Por eso las actitudes hablan mucho. A veces uno puede tener el detalle con alguien y usted se da cuenta que pocas veces la persona le agradece. Y como esa actitud es algo que es como recurrente, la misma gente se empieza como, no digo que apartar, pero como que ya le pierde no se llama el interés, sino la capacidad de poder ser tan dadivoso con esa persona. Más sin embargo, usted hace lo mismo con alguien que sí es agradecido y a usted le da hasta se siente complacido por poder ayudar a alguien que tenga una actitud que es de agradecimiento, ¿no? Mire lo que dice la humildad. Según en las bases bíblicas, ¿no? La humildad es la actitud virtuosa que se debe observar ante Dios, ante su superioridad y perfección, y en plena conciencia de que ha sido Él quien ha concedido la gracia de que nosotros existamos. Así, la humildad implica reconocer la propia pequeñez ante el misterio de la vida, aceptar la igualdad, la dignidad de todos los seres humanos y someterse a la voluntad de Dios, apreciada como buena, agradable y perfecta. En este sentido, la Biblia lo estipula. Dice la palabra en 1 de Pedro 5:5. Vamos más adelante. Después de Santiago está 1 de Pedro. Y vamos a ir al 5:5, dice. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que nos tenemos que revestir, ponernos un vestido, revestirnos de la humildad. Y si usted se mire y dice, bueno, no soy tan humilde, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que aprender, porque para eso este devocional, para nosotros aprender en las cosas que nosotros estamos fallando. La humildad pues llama a la conciencia de entender que los seres humanos somos todos iguales ante los ojos de Dios. De hecho, el mayor ejemplo de humildad en la Biblia lo constituye, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestra... Y cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo, vemos la humildad que en Él había, de partida por darse por todos nosotros. Él no lo tenía que hacer, más sin embargo, por amor a la humanidad lo hizo. Dice Filipenses 2:5, mire, vamos a Filipenses. Filipenses está Tesalonicense, está Colosenses,
se me pegan las hojas. Filipenses. Vamos a Filipenses 2, 5, 8. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice que esta es una actitud. La humildad es una actitud. ¿Nosotros la podemos desarrollar? Claro que sí, como todos los frutos del Espíritu Santo, como lo que nos hace falta. Por eso muchas veces nosotros aquí nos reímos, porque cuando se nos sale una mala actitud, nosotros siempre decimos, no, la pastora nos dice, esa actitud, ya nosotros sabemos y meditamos, no pensamos, esa no es una buena actitud. Por eso, esta actitud, así como la hubo en Cristo, tiene que estar en nosotros. Él se despojó. Por eso el despojamiento es algo que I surrender, me rindo a Él, como dice la canción. Yo me rindo a Él. Y es importante rendirnos delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué le digo también que esto se va desarrollando? Porque vamos a ver también a un hombre en la Biblia que Dios nos muestra cómo trató con él y cómo él fue transformado, cómo fue él cambiado por las circunstancias, por el trato de Dios, por todo lo que él vivió, y llegó a ser el hombre más humilde. ¿De quién estoy hablando? Ya usted sabe, o si no lo sabe, de Moisés. Vamos a ir a Números. Al principio de la Biblia está Génesis, Éxodo, amén, Levíticos, y vienen Números. ¿Y por qué nombro los libros? Porque hay algunos hermanitos que están recién convertidos y que tenemos que tener la paciencia para poderles esperar en la palabra. Dice Números 12:3, dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Moisés era muy humilde, pero él no comenzó siendo humilde. Se recuerda que él era no sé si exactamente la palabra, porque de rango me confundo, un general egipcio. Él estaba en el ejército egipcio, o sea, una persona que sabía, estaba en la casa de Faraón, fue criado por la hija de Faraón. Era un hombre, cuando Dios le habla, él toma en su mano y se acuerda que mata a un egipcio y es descubierto por uno de sus hermanos, y cuando es confrontado por Faraón tiene que salir huyendo, y él pasa un tiempo en esos procesos. No llegó a ser humilde de la noche a la mañana. Acuérdese que pasó 40 años, estuvo bajo el dominio de Jetro, su suegro, bajo este varón, y Dios trabajó en él. Por eso le digo que Dios trabaja en nosotros. Y si usted es falto de humildad, y a veces su cólera sale más rápido, su falta de carácter, su temperamento muy explosivo, y le hace errar muchas veces, ahí es donde usted tiene que ir delante de la presencia del Señor para pedirle, ayúdame, para yo poder cambiar esto, que en mi fuerza humana muchas veces me es muy difícil. Este hombre dice que llegó a ser un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Que esas cualidades estén en nosotros, pero claro, obviamente va a venir el proceso. Y esos procesos nosotros no los vamos a poder parar. Por eso qué importantes son los procesos. Si usted está orando, Señor, cámbiame, Señor, háblame, Señor, ministrame, Señor, cambia esta actitud, obviamente va a venir un proceso que lo va a hacer cambiar su actitud, su arrogancia, va a cambiar en la forma hasta de hablar. Por eso también cuando vino el proceso en la vida de Pedro,
¿Se acuerda cuando estaba el Señor en el Getsemaní y lo fueron a arrestar? Pedro lo estaba defendiendo y él pensaba que estaba haciendo lo máximo por el Señor Jesucristo, y no lo dudo que no. Pero cuando él saca la espada y le corta la oreja a Malco, el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, así no era, así no es. Y viene el Señor y le pone de nuevo la oreja a Malcolm. Y me imagino que este hombre que venía a arrestarlo se quedó tan impresionado que yo creo que habrá tenido que fue una experiencia tan particular que habrá cambiado su vida. Cuando el Señor Jesús le dice a Pedro: me negarás 3 veces, y Pedro le dice que no, porque Dios tenía que venir a hacer también un cambio en Pedro. Y el Señor lo restituye, el Señor lo manda a llamar después que Pedro ¿cómo se dice? Lo niega 3 veces. Y se acuerda Pedro de lo que le dijo. El Señor dice que él lloró amargamente. Lloró, y cuando está pescando y el Señor ya ha resucitado y lo manda a llamar, el Señor lo vuelve a poner en la misma posición. Y el Señor Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cuando le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le pregunta 3 veces. Así como las 3 veces que cuando el gallo cantó, así mismo el Señor le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice ahí, ay, yo me emociono. Y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Y vino una transformación en Pedro, pero tuvo que pasar su proceso. Era inevitable que no pasara su proceso. ¿Cuántos de ustedes han pasado el proceso en diferentes áreas, en diferentes situaciones? Porque es más, aun cuando Pablo se dirigió de una forma despectiva a Pedro, Pedro no dijo absolutamente nada. Ya el Señor lo había procesado en la soberbia. Ya el Señor lo había procesado, porque sobre los hombros de este varón caía la responsabilidad. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Venía como un levantamiento, como cuando el Señor Jesús habla con Pedro y lo restituye, le da ese lugar. Ya Pedro nunca más fue igual. Y era un hombre muy humilde. Ya no era ese Pedro que salía con la espada, y no era envalentonado, un hombre de pesca, un pescador rudo, me imagino hasta ignorante, tosco, sino que ya era un hombre humilde, un hombre lleno de humildad. Por eso qué tremendo cuando vienen esos procesos en nuestra vida, porque los procesos, saboréelos, no son eternos. Nosotros muchas veces lo hacemos eterno por nuestra desobediencia, pero los procesos no son eternos. Los procesos son parte de Dios para trabajar en nosotros. Y si es para trabajar la parte humilde, gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice Salmo 37, 11. Salmo 37, 11. Dice: mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Mas los humildes poseerán la tierra. Órele a Dios: Señor, ayúdame en esta área donde yo no puedo reconocer muchas veces, o donde me hace falta. Y como nos hace falta, vamos a ir viendo cómo nosotros podemos ir reconociendo y cómo nosotros lo podemos ir aplicando. Amén. Dice: la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado la conciencia
de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia, completamente opuesto. Pero aquí me está hablando que hay que tener una conciencia desarrollada. Y ahí donde nosotros viene a aplicar lo que dice la Biblia. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Porque la meditación despierta nuestra conciencia, que está muchas veces cauterizada. Y ahí viene cuando nosotros empezamos a meditar. Me hace falta en esto, porque aquí dice que la humildad es una virtud en la cual me demuestra, y no que me demuestra, que es atribuida al desarrollo, o sea que la conciencia yo la tengo que desarrollar y ver mis propias limitaciones y las propias debilidades. Todos nosotros tenemos limitaciones y debilidades, pero muchas veces nuestra conciencia cauterizada o cerrada, o como usted le quiera poner, no nos deja ver esas faltas en nuestra humildad, porque obviamente si somos carentes de eso, obviamente no somos humildes. Así que dice aquí, la humildad como valor se refiere a una cualidad de la persona que se baja frente a los demás, porque reconoce la igual dignidad de cada ser humano. La igual dignidad. Hay una dignidad en cada uno de nosotros. Y el que es humilde reconoce esa dignidad. Muchas veces no queremos ser humillados, pero uno de los principios dice que aquel que será humillado será exaltado. Amén. Dice aquí que la humildad puede ser cualidad humana independiente de la posición económica. Por eso, muchas veces usted puede ver los pobres. Y hay algunos que tienen esa condición económica bastante baja, pero son muy orgullosos. Antes muerto que sencillo. Hay un dicho nicaragüense que prefiero que me entierren parado antes que pedir. Una cosa así, no estoy tan segura del dicho. Dice, es independiente a la posición económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos son iguales y toda existencia tiene el mismo grado de dignidad. Cada persona tiene un valor, tiene una dignidad. El que tú te consideres digno. Por eso, como decía la palabra, no sea yo ninguno digno de abrir los sellos. Y se acuerda cuando estaba Juan en el Apocalipsis, y claro que sí, le dice el ángel, ahí está el Cordero de Dios, que él fue hallado digno para abrir los sellos. Dice que, y vamos a ver algunos ejemplos. El humilde reconoce los errores ante los demás. Y esto constituye un acto de humildad, el reconocer sus errores. Pero hay un problema grande cuando tenemos falta de humildad. Nunca reconocemos nuestros errores. Siempre pensamos que actuamos de cierta forma bien, de cierta forma justa, de cierta forma equilibrada, de cierta forma no fuimos nosotros culpables. Siempre tenemos una excusa que dar. Nunca reconocemos que hemos fallado. Acuérdese que el que no reconoce sus errores no puede cambiar hasta que venga esa conciencia en la mente y en el corazón. Todos, hermanos amados, cometemos errores. Cometemos todos los días errores en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. Entonces, la soberbia muchas veces te lleva a mentir en tu trabajo, porque si tú te equivocas, no quieres demostrar que te equivocaste por el miedo a que te voten. Y comprometes tu carácter. Por esa razón, la persona que no reconoce sus errores tiene un problema de falta de humildad. Porque aquel que es humilde dice, ¿sabes qué? Sí, yo me equivoqué. Es verdad. Fue mi culpa.
échame a mí la culpa, como dice la canción, ¿no? Y a veces cuando usted se pone a pensar que el reconocer que nos equivocamos, la gente también vamos a tener más credibilidad delante de la gente. No tenemos credibilidad cuando usted dice, no que piensa, dice que usted no se equivoca, que usted no reconoce sus errores. Hay mayor credibilidad en la persona que reconoce que se equivoca. Amén. Dice que esta persona también no tiene complejo de superioridad. El que es humilde no tiene complejo de superioridad, ni tiene la necesidad de recordar constantemente a los demás de sus éxitos. Hay personas que necesitan el constante reconocimiento. Amén. Los soberbios. Pero aquella persona que es humilde no necesita que le estén recordando todo el tiempo lo bien o ella misma estar hablando de sus éxitos. Mucho menos los usa para pisotear a las personas de su entorno. Ve lo contrario, es soberbia versus humildad. El soberbio pisotea a la gente. El humilde no. Con su éxito no pisotea a nadie, sino muchas veces los hace partícipes. Y ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, ayúdame para yo poder hacer partícipe a los que están a mi alrededor de nuestro éxito. Quien obra con humildad no se vanagloria de sus acciones. Y ahí tenemos que vernos nosotros. Por el contrario, rechaza la ostentosidad, la arrogancia y el orgullo, y prefiere ejercitar valores como la modestia, la sobriedad y la mesura. El humilde es mesurado, hasta mesurado para hablar. Pocas veces va a ser entendido, porque hay gente que dice todo como lo piensa. Hay gente que piensa y no lo dice. Y hay gente que dice y después piensa. Entonces los que dicen y después piensan muchas veces van a criticar a los que caminan con mesura por la vida. Y la mesura también es una cualidad que practica el humilde. Vamos a ir al Salmo 138, 6. Salmo 138, 6. Dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde. Por eso cuando usted llega en esa condición, como el Señor Jesús, que se despojó a sí mismo, tomó semejanza de hombre y se despojó de sí mismo. Esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Con esa actitud, como dice en la palabra en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros, algunos dicen, este sentir en algunas versiones. En la Bíblica de las Américas dice esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y hay una adoración de Jesús Adrián Romero, que muy bella esa canción que es basada en este versículo bíblico. El Señor se despojó, por eso cuanto más despojamiento nosotros empecemos a practicar, la humildad va a ser desarrollada cada vez más en nosotros, porque eso es una actitud que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de primera mano antes de subir a la cruz. Y cuando estuvo en la cruz, que se despojó hasta de su propia vida a causa de nosotros. Mañana vamos a ver unas características de humildad, de la humildad. Y las vamos a ver punto por punto para ver cuáles yo estoy débil, cuáles tengo fortalecidas, en cuáles yo tengo que trabajar. Y vamos a cerrar con Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia,
viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Vamos a terminar con ese versículo bíblico porque el Señor en su palabra siempre nos sorprende. Pero con los humildes está la sabiduría. Así que el que le hace falta, que le pida a Dios, que Él la da grandemente. Así que orémosle al Señor y vamos a orar antes de terminar para que la actitud que hubo en Cristo Jesús, nosotros también la tengamos, que nos aprendamos a despojarnos. Padre bueno que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y gracias, Padre, porque tú nos enseñas constantemente. Y gracias, mi Dios, por la oportunidad que tenemos este día de venir delante de tu presencia. Así, Señor, como tú que practicaste, tú que te despojaste a ti mismo, tú, Señor, que no estimaste a ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que te despojaste. Tomaste la forma de siervo y te hiciste, Señor, semejante a nosotros. Hallándose, mi Dios, en la condición de hombre, tú te humillaste a ti mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que esa actitud también esté en nosotros, Señor. Hoy, Señor, rendimos nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo ministrándonos en esta hora, para que nos muestres en las áreas de nuestro corazón que nosotros debemos de rendir delante de ti. Queremos, Padre, desechar toda soberbia, la desarraigamos de nuestro corazón y nuestra mente, y que empiece, mi Dios, la humildad a crecer en nosotros, esa actitud, así como tú la tuviste, Señor Jesucristo. Porque si somos tus hijos, es una cualidad, es una actitud que nosotros debe de estar. Y aquí dice tu palabra, Señor. Aquí dice tu palabra, Padre, que al humilde la sabiduría lo acompaña. Y hoy rogamos, Señor, en esta hora, que tu sabiduría, Señor, esté en nosotros. Que la sabiduría de lo alto, Señor, sea, mi Dios, en nosotros. Y te damos muchas gracias, porque sabemos, Padre, que con los humildes la sabiduría está, la sabiduría se desarrolla. Y en esta hora, mi Dios, yo te ruego que el Espíritu Santo ministre los corazones. Ministranos, Espíritu Santo, para que tú nos muestres las áreas donde nosotros debemos de rendirnos delante de ti. Recibe, Señor, en esta hora toda la gloria y toda la honra que solamente tú te mereces, Padre. Y te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en medio de tu pueblo. Desde ya, mi Dios, honramos tu nombre y honramos tu presencia. Y te pedimos, Padre, que tu ángel acampe en aquellos que te temen, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos muchas gracias a todos ustedes que están en sintonía en esta mañana. Como siempre les recordamos, tenemos mañana jueves profético. Así que si usted quiere que el Señor le hable, mande sus peticiones de oración. Van a estar los profetas orando por ustedes. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Cristian, que asimismo el Señor la siga usando. Le damos muchas gracias también al Señor por la vida de nuestra pastora, por la vida de nuestro pastor. Siempre los mantenemos a ellos en oración. Y a cada uno de ustedes que se conecta con nosotros, los bendecimos en esta mañana. Y déjenme darle algunos anuncios. Les recuerdo, el lunes tenemos Unidos la Llave. A las 6 de la tarde vamos a traer un nuevo tema, no un nuevo tema, vamos a estar hablando sobre el matrimonio, que vienen nuestros hermanos Torres para acá. Ya les dije la transmisión del día de mañana a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana, ODM Kicks, que ahí están las enseñanzas de los niños. Los jóvenes tienen servicio en 2 jueves, en 2 domingos más. Tenemos doctrinas elementales los lunes a las 8 de la noche. La intercesión todas las madrugadas a las 2 de la mañana y a las 9 de la noche. También si usted quiere dar su diezmo, su ofrenda, aquí está el teléfono. También nos puede contactar por Messenger. Algunos hermanos que nos han contactado. Le damos muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Devocional mañana a las 10 de la mañana. Y déjenme aparecer por aquí. Le damos muchas gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga abundantemente y nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, hermanos.